Me gustó el formato de poquitos comentarios para responder bastante mejor, así que veamos cuál es el burro de esta semana. Pero como siempre, hola, soy Rodolfo, espero un excelente día. Empecemos. ¿Y cuándo laburás, libertario? ¿Para qué poner este comentario? Simple, recordarles que lunes, miércoles y viernes, como tengo clase, posiblemente no hayan videos todos esos días. Pero bueno, sí, laburo a la mañana, hago las clases a la mañana, esos días salgo de clase, recién voy a laburar y de ahí sigo con mi día como todo el mundo. Organizados se pueden hacer las cosas, pero difícilmente esta gente entienda qué carajo es organizar su día. Pero bueno, ¿cómo puede ser posible que alguien defienda a Milei? Ah, las pautas. Recordemos que desde el inicio del gobierno de Milei se dijo no hay más pauta oficial. Pero, ¿por qué esta persona menciona la pauta? Que por eso defendería a la gente a Milei. Porque la pauta oficial del gobierno ha desaparecido, pero no se ha dejado de gastar plata en publicidad a base de lo que paga el gobierno. ¿Cómo así? Bueno, resulta de que si por ejemplo vamos a YPF, YPF ha seguido manteniendo lo que es el gasto en publicidad. Y acá es donde entra la pequeña gran diferencia. No es lo mismo hablar de pauta oficial desde el gobierno a decir pauta pagada por una empresa pública. ¿Cuál es la diferencia? Una busca que el gobernante de turno esté bien visto. La otra busca hacer publicidad para que dicha empresa pública pueda acceder a mayores ingresos. Pero ¿lo sigue pagando el contribuyente? Pues sí y no, porque las empresas públicas, en teoría, por lo menos en teoría, deberían de utilizar sus recursos para poder pagar la pauta publicitaria. Pero acá vienen las preguntas. ¿Qué pasa cuando una empresa es deficitaria? Sí, esa publicidad termina pagándola el contribuyente a base de impuestos. Pero ¿qué pasa cuando la empresa es súper arbitraria o básicamente está ganando plata? Sí, la está pagando la empresa con la plata que está ganando. Esa diferencia es sutil, pero es muy importante. Porque YPF, después de gastar 129 mil millones de pesos en publicidad, tendríamos que analizar su balance. Porque acá viene un detalle. YPF no se maneja como una empresa estatal más. Se maneja básicamente como si fuera un privado. Y acá viene una gran diferencia. Porque el balance, ¿qué dice? ¿Sí? Un balance histórico. Ganaron platita. ¿Cuánta platita? Estamos hablando de que tuvieron una liquidez de 2.500 millones de dólares. Liquidez. Además de poder pagar unos 7.654 millones de dólares de deuda que tenían. O sea, sí gastaron 129 mil millones de pesos en publicidad. Tenés razón. Pero ganaron plata, no perdieron plata. No la pagó el contribuyente. Se pagó a base de la rentabilidad que obtuvieron gracias a esta publicidad. Ahora, si vamos un poco más allá, pasa lo mismo con el Banco Nación. El Banco Nación también hizo muchísima publicidad a lo largo de estos años, pero es una diferencia enorme hacer publicidad para una empresa que para un gobierno. Es muy distinto porque una busca que el gobernante de turno esté bien visto y no se busca que vuelva una rentabilidad económica. O sea, es una pauta que se paga directamente con plata del contribuyente. La otra, por el contrario, se utiliza la plata de la empresa estatal buscando una retribución económica. Pero la diferencia pasa cuando esa empresa es deficitaria porque sale el gobierno a rescatar y de esa forma sí estaría pagándolo el sector público con los impuestos de la gente. Ahora, si las empresas han tenido rédito aún habiendo hecho publicidad, pues no veo la queja, porque no se ha buscado lavar la imagen de nadie, sino más bien vender los productos y servicios que ofrecen. Ahora, como a muchos les gusta hacer la comparativa de Milei es malo y hay que bajarlo porque es malo, y Kicillof es bueno y hay que hacer que sea presidente, tenemos que entender por qué carajo pasa esto. Y tenemos que hablar de pauta oficial. ¿Milei ha gastado algo en pauta oficial? Pues sí. ¿Pero por qué? Si cuando asume dijo, durante un año no hay pauta. Y cuando llegó a cumplirse ese año dijo, no, se expande, no hay pauta. ¿Por qué habría gastado? Recordemos que hizo varias cadenas nacionales y por lo tanto algo de plata ha gastado porque ningún canal te regala el tiempo en aire. Entonces, sí ha gastado para eso, para las cadenas nacionales, para comunicar a la población en general lo que se estaba haciendo para... Ahora, ¿fue todas las semanas que se hizo o todos los días que se hizo cadena nacional? No, cada tanto. ¿Por qué? Porque había que comunicar algo puntual, específico e importante. Nada más. Ahora, Kicillof lo que ha gastado lo ha hecho para comunicar al pueblo bonaerense. No, ha gastado 58 mil millones de pesos meramente para decir Kicillof regaló esto. Miren qué bueno que es Kicillof. Kicillof hizo esto. Milei es malvado.
Así que una gran diferencia entre una cosa y la otra. También con el tema de los montos. No se ha gastado por nación ni cerca de lo que ha gastado Kicillof. Pero está mal la comparativa porque tendríamos que comparar empresas públicas nacionales con empresas públicas provinciales. Mira, me puse a indagar y a investigar si había algún número para tomar de referencia y llegado a un punto, pregunté a la IA porque ya no encontraba, digo, no puedo ser tan burro de no encontrar un puto dato que debe ser de acceso público. No existe ninguna cifra oficial pública y desagregada actualizada que detalle de forma independiente el gasto exacto de la publicidad del Banco de la Provincia de Buenos Aires. Por ejemplo, no hay de ningún ente estatal de la Provincia de Buenos Aires los datos para verlos y deberían de ser, primero, datos públicos. Por eso la legislatura de la Provincia de Buenos Aires está pidiendo constantemente de cuánto mierda gastan las empresas públicas de la Provincia de Buenos Aires en publicidad. ¿Cuánto gastan? ¿Cuánto nos cuestan a todos? Porque son todas deficitarias. ¿Cuánto nos cuestan? No dicen. Eso punto uno. Punto número dos, podremos ver cosas como, o casos como, el del astillero Río Santiago, donde al año gastan unos 100.000 millones de pesos, pero recaudan unos 2.800.000. Sí. Así que no hay comparativa posible entre gasto en publicidad ni a nivel oficial desde el gobierno, porque el de Kicillof es aberrantemente alto, en cuanto el de Milei es exactamente para hacer alguna cadena nacional, y si vamos a empresas públicas, ni siquiera tenemos una comparativa real, pero sí sabemos que el gasto de las empresas públicas de la provincia de Buenos Aires es muy superior, y no porque sea superior en monto, sino porque es superior en costo para la ciudadanía, porque son deficitarias. Por tanto, cualquier gasto en publicidad que hagan, al ser deficitaria, la termina pagando el contribuyente. En cuanto a las de nación, son súper arbitrarias y por lo tanto salen de la misma plata de la empresa. Por cierto, ya creé la tienda para el canal, en la descripción tienen el link para el primer archivo que va desde lo más básico de la economía, que es una oferta-demanda, pasando por FPP, FPC, hasta llegar a impuestos para que se entienda el concepto de estos temas. Sigamos, canal Virgo en decadencia. Cada vez son menos. ¿Será, che? Bueno, pasemos ahora sí a nuestro queridísimo burro de la semana. Bro, cierra todo. Mucha gente sin laburo y la inflación parecida a la de Massa, pero sin tantos problemas. Milei es un desastre, mires por donde lo mires. ¿Será, che? Veamos. Con respecto a desempleo tendremos que hablar del principio número 10 de la economía, detallado en el libro de Gregory Mankiw, Principio Básico de la Economía, donde te habla de un problema entre inflación y desempleo. Muchas veces para bajar una, sube la otra. En este caso, estábamos buscando bajar la inflación, por lo tanto era esperable de que suba un poco el desempleo. ¿Qué es el desempleo? Es aquella persona que no tiene trabajo, pero que está buscando empleo de forma activa. Por lo tanto, si nos vamos al gobierno de Sergio Massa, Alberto Fernández y Cristina Fernández de Kirchner, mucha gente ni siquiera se gastaba en salir a buscar trabajo, porque buscar trabajo significaba perder sus planes sociales. Por lo tanto, podían ser desempleados, pero no estaban buscando trabajo y por ende no entraban en lo que era el índice de desempleo. Punto uno. Punto número 2. Mucha gente sí se quedó sin trabajo, sobre todo desde el ala estatal. ¿Por qué? Por ejemplo, desde el Banco Nación se hizo recorte de gente. Entonces, tenés gente que sí estaba trabajando y terminó buscando empleo. Así que por el lado del desempleo te la voy a dar como válida porque es cierto, subió el desempleo en la era Milei, pero era algo que ya se veía venir si sabes que vas a combatir la inflación. Punto número 2, ya que hablamos de inflación, acá tenemos los últimos datos de Massa. 12,8 noviembre 23, pero si miramos hacia atrás, diciembre 22, 5,1% de inflación. O sea, tenés no solamente una tendencia alcista, sino que una tendencia que se multiplicó a por 2 en un año. En un solo año. Y estamos hablando de que eso ya eran números altos mensuales. O sea, 5% mensual es una burrada. Pero pasar de 5 a 12,8 en un solo año es horrendo. Ahora, veamos los últimos datos de inflación que tenemos ahora. Pues 1,9 el año pasado y ahora tenemos 2,1. No, ves que subió. Pero estamos hablando de números mucho más bajos, ¿sí o no? Sí. Ahora, ¿esto quiere decir que son números buenos? No, lo vivo diciendo. La inflación sigue siendo alta. Seguimos teniendo un fuerte problema con la inflación y se tiene que seguir trabajando con ella. Pero quizás algunos digan, los datos del índice se modifican, se tocan. Bueno, primero, no hay condenados por eso, a diferencia de lo que fue el periodo 2007-2015, así que en eso no tendrías cómo sostenerlo, pero ponele que aún así me digas no, porque la medición se está utilizando 2003-2004 y tendría que ser la 2017-2018 y esa te da un par de décimas más arriba. Perfecto, banco. Ese argumento sí lo banco.
Pero claro, ante el mismo criterio tendríamos que aplicarlo también en la inflación de Sergio Massa, porque también utilizaron la medición 2003-2004, más no la 2017-2018, que también hubiera dado superior a ese 12,8%. Ahora, algo más que tiene oculta esta inflación es la de Milei no lleva control de precio. La de Massa llevaba control de precio. ¿Qué quiere decir esto? La inflación no solamente te muestra los aumentos de precios, sino que no muestra todos los aumentos que debería de haber sido si tenés control de precios, porque al tener control de precio, los aumentos que deberían de ser, pero no se hicieron por estos controles, no se muestran, y es lo que se llama como inflación reprimida. Vamos a un ejemplo rápido. Imagínate que esto vale 2.000 pesos. Ahora, resulta que me dicen por ley, esto vos lo vas a vender a 1.000. Bueno, resulta de que esto, un par de meses después, tendría que valer 2.500. Y a mí me siguen diciendo, vos esto lo vas a vender a 1.000. Pero amigo, mira, tengo que aumentar el precio porque no me es rentable. Bueno, te dejo que lo aumentes a 1.100. Ok, aumento 10%, sin embargo, ¿cuánto va a aumentar una vez que se eliminen los controles de precio? Va a pasar de 1.100 a 2.500, porque es el valor real. Eso pasó exclusivamente en diciembre 23, cuando Milei dijo, se elimina los controles de precio. Todas las cosas que estaban congeladas pegaron el salto a su valor más real. Aún así, dado que hubo poca demanda porque fue fuerte el impacto, no subieron al precio que debería de ser. Por eso el impacto fue en diciembre 23, enero 24, febrero 24, duró varios meses hasta empezar a acomodarse. Ahora, ¿qué otra cosa no se está tomando en cuenta acá? Sí, el desabastecimiento, porque por ejemplo, la nafta no estaba. Y a ver, Massa puso algunas excusas, como ser el temor por una devaluación. Claro, pero eso no existiría si no hubieras tenido esa enorme brecha cambiaria, que tampoco le estábamos teniendo en cuenta, porque claro, el dólar con Massa estaba en 360, mientras el paralelo estaba en 1.000, o sea, el valor real era 1.000 pesos. En cambio hoy, eso no lo tenés. Tenés un tipo de cambio bastante más unificado. El segundo punto era el rumor de descongelamiento de precios. Sí, entonces como, no, capaz que eliminan los controles de precio y si yo vendo todo ahora, todo el stock lo podría vender mucho más caro y estaría perdiendo plata. Entonces guardo stock. Es normal que pase. El tercer punto sí se lo voy a dar como un poquito válido, por eso el tema de los conflictos internacionales. Un conflicto internacional muchas veces afecta a la oferta o a la demanda de algún bien o servicio. Si estamos hablando de una guerra y alguno de los países puede ser productor de algo, la oferta va a caer en cuanto, como estamos hablando de una guerra, los combustibles aumentan su demanda, impactando directamente en los precios internacionales, dado el aumento enorme que se hace de la demanda por un conflicto bélico. Es el único punto en el que voy a decir, le doy algo válido. En cuanto al último punto, decía, no, faltan dólares. No hay dólares. ¿Por qué? Porque se importaba. Hoy, ¿qué se hace? Se exporta combustible. Esa diferencia también es importante. Así que eso de que ahora estamos peor y que las cosas ahora son más complicadas, dudo. Es más, como con Massa habían menos problemas que con Milei, tendremos que pensar, bueno, ¿cómo eran las reservas? Porque al fin y al cabo eso nos podía solucionar varios problemas. Con Massa las reservas estaban en negativo, las reservas netas, negativo. Y si a esto le sumábamos inclusive lo que eran los pasivos, era insostenible el sistema. Insostenible. En cuanto a leer a Milei, puedes ver que lleva a día de hoy 123 jornadas seguiditas comprando dólares, aumentando las reservas. Así que, ¿cuál es el problema? Que no pueden entender cómo carajo el sistema de Massa no tenía ningún tipo de aval y nunca cumplían las metas, por ejemplo, con respecto a dólares con el FMI. Porque, ¿cómo rescato esto? Si el dólar es más barato, ¿cómo no puedo comprarlo? Porque nadie te lo vendía. En cambio, hoy, hasta el mismo FMI dice, están llegando a las metas establecidas para este año. Vamos. ¿Se entiende? Así que no me pueden decir que con Massa era más fácil, que estábamos mejor y que el sistema tenía menos problemas, cuando en realidad habían muchos más problemas y muchos de los problemas que habían era un simple parche que en cualquier momento explotaba y cuando explotara nos llevaba puestos a todos. Eso no parece que lo tomen en cuenta o no les interesa tomarlo en cuenta. Bueno, en fin, recordarles que en la descripción tienen el link al primer producto que puse en la tienda y si te gustó no olvides suscribirte, dejar tu comentario y si querés ayudar más al canal puedes ver justamente la descripción para ver cómo hacerlo. Muchísimas gracias a los miembros y hasta la próxima.